Bien, 9 de la mañana, 1 minuto, tal como lo planeamos exactamente. Hoy tenemos Argentina. Nunca un día perfecto para hacerla por todo lo que está sucediendo. Sabino Vaca Narvaja, buen día, bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Ari, Cande, Lucía? ¿Cómo andás? Buenas, buenas. Muy lindo estar acá de nuevo. Bueno, nos toca la coyuntura, nos llama. Claro, teníamos preparado otro tema, pero la verdad que charlamos con Sabino estos días y decir, che, bueno, tratemos de tener una mirada geopolítica y cómo juega China en todo esto por la relación que eligió Milei con Estados Unidos. ¿Cómo la catalogás? No, escuchaba tu editorial. Yo creo que es directamente de empleado, ¿no? O sea, una pérdida de soberanía absoluta. Yo coincido 100% y lo he dicho, no sé, Scott Bessent pasó a ser del vocero del gobierno. Incluso acuérdense cómo arranca todo esto, desautorizando al canciller de Argentina, ¿no? A uno le puede gustar o no Wertheim, sale Wertheim a dar una nota, canciller de Argentina, diciendo que el monto era un monto impreciso, que nadie había hablado, y sale Bessent a los minutos en un posteo desmintiendo al canciller de Argentina, que dicho sea de paso, el gobierno ni siquiera hizo ninguna referencia a eso. Claro. Y después, bueno, lo que estamos viendo ahora, que ya se convirtió. Fíjense lo que es la paradoja de la historia y la repetición, ¿no? Porque en una fecha como esta renunciaba Caputo en la administración de Macri, Sí. Y ahora es como una nueva renuncia, ¿no? Porque yo coincido 100%, se ha transformado en el ministro de Economía o algo más grave en Estados Unidos, como en Argentina lo transformó Milei en un protectorado. A mí me impresiona eso, que Caputo, que tiene el título de ministro de Economía de Argentina, dice algo y no pasa nada. Scott Bessent tuitea algo y se mueve la economía argentina. Y bueno. Pero es que acá ha pasado algo insólito, que es que el mercado le ha dado la espalda al desastre del plan económico que montó Milei, ¿no? Y algo, paradójicamente, para una persona que dice que es anarco-libertario, más fuerte todavía, que es un estado extranjero te salva. Claro. ¿No? Porque también hay que decirlo. Podría ser un organismo multilateral, como venía siendo con el FMI. Pero es un Estado que está, también hay que decirlo, con una interferencia poco antes vistas en la historia de Argentina, ¿no? O sea, Trump abiertamente hablando de reelección de Milei, en un episodio confuso, ¿no? Porque no sabemos bien si se refería ahora a las elecciones como la reelección de Milei. Yo creo que fue tan asimétrico y tan desesperado el movimiento de Milei y sus secuaces que generó un impacto muy fuerte en Estados Unidos, totalmente desproporcionado. Fíjense esto, el antecedente más fuerte de rescate del tesoro a una economía fue el de México, ¿no? En la crisis del tequila, digo, más fuerte en términos de monto, ¿no? Casi 20.000 millones de dólares. Utilizando, el Tesoro tiene 3 herramientas que puede usar sin tener que pasar por el Congreso norteamericano. La compra de bonos, este swap que han anunciado, y después este Fondo de Estabilización del Tesoro, que tiene un monto total de 22.000 millones de dólares. Entonces fíjense que ya hablaban de 30.000, pero fíjense lo desproporcionado, lo usan con México, que sí es determinante para Estados Unidos, porque México es uno de sus principales socios comerciales, junto a Canadá. El otro, el principal, digamos, extranjero, es China, Estados Unidos. Y Argentina está en el número 30-35. Para nosotros, Estados Unidos está en el número 4, 3, se va pasando con Chile. El primero nuestro es Brasil, el segundo es China, el tercero suele ser Chile y se va, en los últimos años, va pasándose tercero, cuarto. Sí. Pero fíjense lo desproporcionado que es el esquema de la ayuda esta que anuncia, que de nuevo, ¿no? Es un anuncio. Sí. Y porque, bueno, esa era como una de mis primeras preguntas, digamos. ¿Por qué Estados Unidos hace este anuncio efectivamente desproporcionado? O sea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el presidente, todos diciendo vamos a bancar a Milei. ¿Es con Milei? ¿Es porque les interesa a la Argentina? ¿Entra ahí a jugar el vínculo con China? Digamos, ¿qué explicación le encontrás a todo esto? La primera, lo que vos decís, el vínculo de China es determinante porque Estados Unidos, no China, ha elegido como contendiente, como rival estratégico a China, ¿no? Desde hace... Podemos ponerle con la administración Obama, ya empezó esto, pero bueno, por supuesto, Trump acelera todo este proceso a niveles característicos de la filosofía y la dinámica política de Trump. Sí. Llegando a este punto, bueno, que ahora vamos a hablar de lo que pasó en Naciones Unidas, de desordenar el mundo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Estados Unidos? Cuando deja de ser útil la globalización a Estados Unidos, lo que hace es romperla, ¿no? Y acá podemos ver una metodología de Estados Unidos en la historia. Acuérdense la devaluación en la crisis del 30,
el salir del patrón oro en los 70, y después más adelante el esquema de la compra de bonos con respecto a la crisis del 2008. O sea, Estados Unidos va cambiando las reglas en función de sus propios intereses. Sí. Entonces, a diferencia, si querés, de un momento histórico donde China necesita de un mundo ordenado, de un esquema estable, de cadenas logísticas seguras, porque China ya no solo es la fábrica del mundo, sino que ahora se ha transformado en el mercado de consumo del mundo, ¿no? 400 millones de sectores medios, el doble de sectores medios que Estados Unidos, y hace poco China anunció que en el 2035 va a llevar a los sectores medios, los va a duplicar, o sea, van a ser 800 millones de sectores medios, o sea, estamos hablando de 2 Europas de sectores medios, o sea, fíjense la dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que China no necesita solo abastecerse en los lugares estratégicos como alimentos, sino que también necesita vender. Y para vender al mundo necesita que el mundo se desarrolle, sobre todo las economías más dinámicas, que son las economías del mundo emergente, y ahí Las está. que tienen por crecer. Exactamente, como Argentina, y por eso estamos en una posición histórica muy positiva en este esquema de ascenso de China. Porque China está en una fase interdependiente y necesita muchísimo del mundo desarrollado, ¿no? Por eso recoge las banderas del sur global, está en una etapa propositiva para países como los nuestros. Claro. Por supuesto, después puedes elegir en la relación sí. con China esta cuestión terrible que está pasando con Milei, de primarización, y ahora hoy leí una nota de Jairo Estraccia donde mostraba el gran ascenso de la compra de bienes suntuosos como plataformas como Shein o como Temu. Estamos hablando de 100 millones de dólares por mes que se están comprando. O sea, fíjense lo que está pasando con este modelo, que es el peor de los modelos. Por eso yo hablaba siempre de la doble subordinación, o si querés ahora, la doble dependencia, ¿no? Una dependencia política enorme de Estados Unidos y económica a China, porque Argentina bajó las exportaciones a China y aumentó las importaciones. Pero antes las importaciones eran para productos vinculados a la manufactura de nuestras pymes. Claro. Ahora es para bienes suntuosos, con lo cual te genera un problema de déficit y de calidad de lo que estás comprando enorme, además que te va a generar un desfalco en la industria. Entonces, yo escuchaba hoy tu editorial muy acertada con respecto a los datos, ¿no? Y este dato que está celebrando el gobierno, pero acá hay que ponerlo con mucha claridad. Esta baja de inflación se hace hipotecando el futuro de la sociedad argentina. ¿Por qué digo esto? Porque vos ves el desfinanciamiento educativo, de ciencia y tecnología, de los sectores estratégicos. Ahora me gustaría también hablar sobre este esquema de privatización de sectores estratégicos como el nuclear de Argentina, nuclear eléctrica. Pero fíjense cómo estás desarmando la obra pública, la inversión. Estás desarmando los activos estratégicos. Entonces es una baja de la inflación ficticia, existe un ajuste estructural deteniendo los ejes del desarrollo argentino. Claro. O sea que, y además con una vulnerabilidad, por eso el programa anterior yo hablaba de que hay que poner foco en Luis Caputo, ¿no? Porque nos hace un desfalco por segunda vez. Tremendo. Probablemente se vaya sin ningún costo. Y fíjense una medida como la que se tomó en estos días, que también me gustaría hablar en profundidad, de este esquema de arancel cero, porque el gobierno decide rescindir esquema impositivo para beneficiar a, yo diría, a 3 cerealeras, 4. 7 grupos económicos que además el comprador es China. Claro. Entonces, de nuevo, fíjense lo paradójico. Un Estado ayuda a un anarco libertario como Milei a través de un instrumento que es el Banco Central. Acuérdense que anunció Milei diciendo que parecen Keynes, chicos. Pero además Milei decía que iba a eliminar el Banco Central, que el Banco Central era el enemigo. Te vuelvo un cachito para atrás para entender esto que vos decías antes de casi una sobreactuación de Estados Unidos o una desproporcionada. Una ayuda Ahí está, esa fue la palabra. ¿Qué es? Vos decís, China tiene interés, no es que nos quieren y son buenos, tiene un interés acá, que es... Tenés que ser inteligente en la relación si no te pasa lo que está pasando acá. Desarróllense para vendernos cosas y que nosotros les vendamos cosas, ¿no es un poquito el esquema? Pero no es que son buenos ni... No, tiene que ver con los intereses de ellos. Vos podés usar ese interés inteligentemente. Está en una situación internacional interesante. Y Estados Unidos ve que China tiene ese interés no solo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en México, en todos lados. Ahora... En el único lugar que hay un presidente que le da bola para frenar ese interés chino es acá. Ese es un poco No, lo que está... Bueno, el tema de Milei, acuérdense todo... Primero, acuérdense que vamos por el 13º viaje de Milei a Estados Unidos. Que si vos tomás los viajes anteriores, antes de ser presidente, creo que vamos por el 15. O sea, 15 veces viajó a Estados Unidos. Sí. Dentro de esas 15 veces... Hubo varias reuniones con Trump, esta sería la primera más formal.
nunca pidió por los intereses argentinos. O sea, en estos momentos Estados Unidos puso arancel a los productos de acero y aluminio argentino y ahí te das cuenta, fíjate, la subordinación es tan grande, tan obscena de Milei, que no pide por los intereses argentinos. Entonces yo sí... que son intereses de dos grupos empresarios. Pero yo sí quiero defender incluso al sector sojero argentino, incluso a estos intereses concentrados, porque hay que defender todo el sector productivo. Total. Y acá Macri logró que sacaran los aranceles al acero y aluminio. Acuérdense de este dato. Sí. O sea, Milei es tan colonial, tiene un esquema tan colonial y genera una dinámica de tanta dependencia. Pero acá quiero meter una polémica más, porque por eso digo que es doble dependencia. Milei es un agente de Estados Unidos, pero también de China, en cierto modo. Porque fíjense esta gran crítica que hace el sector sojero, el sector agropecuario de Estados Unidos, que apunta no solo contra Argentina, apunta también a Brasil. Claro. ¿No? Porque ¿qué pasa con esta nueva guerra comercial? El principal comprador de soja de Estados Unidos es China. El 55% de la soja la exporta a China, Estados Unidos. Entonces, y este tipo de... Ahí estamos mostrando el comunicado de la cuestiones Asociación Americana de la Soja. Pero digo, este tipo de cuestiones lo que revela es esto que decías vos. Con Estados Unidos somos competitivos, o sea, producimos los mismos bienes. Entonces, el esquema del estudio de las relaciones internacionales y profundizar la cooperación, cualquier economista básico te dice, es con los que tenés complementariedad, no con los que sos competitivo, ¿no? Entonces, este comunicado lo que revela es eso, que parte de la base electoral de Estados Unidos, que está en el sector exportador agropecuario, lo está retando, y fíjense cómo cuando hay un Estado soberano o un presidente más soberano, actúa rapidísimo. Claro. Sí. Y sale el ministro de Economía ya de Argentina, Scott Bessent, a decir, vuelvan a los aranceles, ¿no? Porque estamos perdiendo, porque ¿qué pasó? Vos hablabas de los 7 grupos económicos que se beneficiaron con este esquema impositivo y que se apropiaron, se habla de 2.000 millones, no solo de 1.500. Entonces, China compró 20, está siempre 2 o 3 pasos adelante, compró 20 barcos que se llaman New Panamax de 65.000 toneladas de soja cada uno. Por eso esta crítica feroz, porque en este momento estamos en los tiempos que se llama la cosecha de Estados Unidos, acuérdense del esquema de claro, estamos al revés. Y lo que está pasando es que la compra argentina y a Brasil es en claro detrimento del sector agropecuario norteamericano. Claro. Entonces salen a quejarte muy fuerte, es una base electoral de Trump muy fuerte también, entonces le genera un impacto directo. Y fíjense, de nuevo, cómo Milei, por eso digo que es un doble agente de estados extranjeros, ¿no? El gran problema es que no trabaja para Argentina, Milei. Sí. Entonces, está generando este esquema que, por eso citaba la nota también de Straccia, donde estamos comprando productos, estamos bajando las exportaciones y además la plata que nos presta el FMI, el apoyo económico que da Trump, se va para China. Claro. Se va insólitamente para China. Hay un punto importante en ese anuncio que hizo Scott Bessent. Bessent sacó un tuit que dijo, primero que van a comprar nuestros bonos, lo cual dejaría nuestra economía atada a después de las elecciones, ¿no? Igual. Después de las elecciones, todo, sí. Que nos van a prestar plata, pidió que vuelvan a poner las retenciones, pero además nombró la palabra swap. Dijo, y que fue el único momento donde puso un número, 20.000 millones de dólares. Ahí, Cande lo contaba el otro día, que eso depende de la reserva, no depende de él, que hay un call, pero ¿qué lees vos? Porque nosotros tenemos un swap con China. Claro. ¿Qué lectura haces de que Estados Unidos diga, estamos dispuestos a hacer eso? Es lo más fácil para Estados Unidos porque no es deuda, no es un préstamo. El swap es un asiento contable, que por supuesto te genera estabilidad porque te aumenta las reservas, pero no las puedes usar. Salvo el esquema creativo que usamos nosotros. Acuérdense, nosotros estuvimos en un periodo también de enorme de estrés de divisas y pedimos que actualmente Argentina tiene un swap que representa casi 18.000 millones de dólares, está en yuanes, pero representa eso, lo cual te da una luz, ¿no? Que dice, el monto es muy similar, el que anuncia Scott Bessent. Ahí estamos mostrándolo bien en el... Scott Bessent, que aparte acuérdense que junto a Claver Carone, a Laura Richardson, decían, saquen el swap chino. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es yo lo he dicho en programas anteriores, cuál es el debate de fondo hoy de Estados Unidos? Y la hegemonía del dólar. Está en riesgo la hegemonía del dólar. Entonces, el swap, que es un mecanismo más básico, donde vos empezás a tener al yuan como un esquema de reserva en el sistema internacional. Obviamente,
eso después se aceleró, porque ya China usa el yuan digital, que también lo he contado aquí. Los BRICS están discutiendo la moneda de los BRICS digital. O sea, ya se está planteando un esquema donde se deje de usar el dólar como principal moneda de intercambio internacional. Y acuérdense este discurso de Lula en la cumbre de Johannesburgo, donde dice: ¿por qué si mi primer socio comercial es China, usamos una tercera moneda que no es de ninguno y que pagamos intereses? Entonces, China, de fondo está esa discusión. Cuando China te da un swap, ¿te exige que no tengas swap con otros países? Bueno, preguntémosle a Milei, que dijo que no hay ninguna condicionalidad con respecto a nada. No piden nada. O sea, nosotros podríamos tener los 2 swaps, pues, si quisiéramos. 2, 3. Yo recomendaría también tener swap con India, con los países donde vos tenés sobre todo complementaridad, porque fíjense lo discursivo. Yo creo que claro, no con Estados Unidos. Este esquema de swap de Estados Unidos lo que hace es tratar, yo creo que ellos ya hacen el diagnóstico que Milei está derrotado electoralmente, entonces lo que te buscan es una condicionalidad. Porque, fíjense, la deuda del FMI, nosotros heredamos la gran deuda de Macri, y acá es una manera de, como no te pueden dar más deuda, porque ya te dieron 14.000 millones, que, fíjense esto, este modelo económico se dilapidó el blanqueo, se dilapidó este nuevo fondo obsceno del FMI. La cosecha del año pasado. Bueno, todo. Y no tuvieron ni sequía, no tuvieron pandemia, no tuvieron conflictos bélicos, o sea, imagínense este mismo modelo con lo que atravesamos nosotros. Y además, en ese momento, porque dije que se usó un esquema creativo, nosotros ¿qué le dijimos a China? Bueno, tenemos este asiento contable, permítanos usar parte de ese asiento como crédito, que eran estos 5.000 millones, para poder mantener nuestra actividad industrial. Porque aún con todas esas crisis que atravesamos, Argentina mantuvo la actividad industrial. Sí. Por supuesto, con un montón de complejidades y también me gustaría hablar del esquema de inflación, pero fíjense la diferencia en mantener el sector productivo y en usar esa, que además después se usó para comprar bienes a Brasil, nuestro primer socio comercial, y para pagar la deuda del FMI. Claro. Porque fíjense, de nuevo, la intromisión política, no solo de Estados Unidos, sino de un organismo como el FMI, que cuando nosotros tuvimos la elección intermedia, no nos depositó, no nos giró la plata, porque dijo, hay que esperar a las elecciones. Fíjense la doble vara. Sí. Con Macri, con Milei, no solo les da plata, sino que acelera el esquema de fondos, y acá aparece también el Tesoro, y con nosotros lo restringe y nos hizo, por supuesto, pagar con yuanes, que nos permitió, por eso digo que fue a un punto de libre disponibilidad. En este sentido, eso se pone en dudas, porque estamos hablando de un asiento contable que no lo puedes usar. Claro. Con lo cual, y aparte, fíjense, yo escuchaba muchas críticas no solo del esquema sojero, sino del sector financiero diciendo, pero vos ¿qué es un swap? Vos le entregás el equivalente simbólico en pesos. Entonces decían, pero ¿por qué otra cosa importante de esta etapa? Es que el gobierno anunció una devaluación. Lo que pasó acá encubierto es un anuncio de una devaluación. ¿Por qué? Y porque está poniendo el arancel cero, está haciendo una medida desesperada, porque ellos no pueden sostener este esquema de dólar barato. No lo pueden sostener. Fíjense lo que pasó la semana que viene. A un ritmo de 600 millones de dólares para mantener el precio del dólar, porque por eso digo que es muy vulnerable el esquema de la inflación. Porque con una devaluación se licúa el proceso inflacionario, con lo cual se aumenta automáticamente la pobreza. Y te hago una pregunta, porque este interés de Estados Unidos es un interés permanente y va a ser permanente mientras China tenga su propio interés acá. Estados Unidos supeditó la ayuda a que le vaya bien a Milei en octubre. Exacto. Es muy probable que no le vaya bien a Milei en octubre. No, pero Estados Unidos... en la historia política argentina, sí. ¿Qué pasó con las ayudas con estos salvatajes? ¿No? Porque no, aparte el propio Milei dijo de la Rúa, ¿no? El propio Milei se comparó. Sí. Ahora, pero mi pregunta es, si a Milei le va mal, ¿no lo van a intentar salvar o van a buscar otro? Porque Estados Unidos sigue teniendo el mismo interés acá. Sí, pero no pueden salvarlo. ¿Qué hacen? Te condicionan. Porque por eso digo que lo grave de esto, y hay que ponerse muy firme con respecto a esta salvataje obsceno, porque el capítulo 1 es menos costoso, que es el swap. Sí. Después viene el capítulo bono y después viene el capítulo de este fondo de estabilización que se usó con México. Con lo cual, acá lo que estamos viendo es una manera de tratar de condicionar el futuro gobierno enormemente, como te condiciona también el FMI. Entonces acá lo que estamos viendo es, ya entraron las condicionalidades, porque si a vos te ponen este esquema de compra de bonos, con esta simetría, porque otra de las cosas que yo creo que es desproporcionada la ayuda tiene que ver con el esquema político de Milei. Acuérdense que Milei en todos estos viajes fue para actos partidarios, en una cuestión también muy obscena que rompe con todo el esquema de política internacional estatal, que es que va Milei a hacer campaña cuando el presidente era Biden por Trump, en actos políticos. Entonces, ¿cómo no va a apoyar si estamos hablando de alguien
que no solo vota en soledad, porque otra de las cosas que pasó en esta cumbre de Naciones Unidas fue que Argentina votó de nuevo en soledad con Estados Unidos y con Israel, con lo que fue la declaración de Nueva York, donde se propone una salida al conflicto de Medio Oriente con la paz, con la creación del Estado de Palestina. Entonces, más de 140 países votan a favor de eso y Argentina queda aislada con Estados Unidos en esa política, con esta foto triste también con Netanyahu. Y si tuvieras recuerdos, estamos charlando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Si tuvieras que decir qué diferencia, o sea, nosotros hace muchos años que estamos en esto y siempre es, lo peor del mundo es el FMI. Y porque le debes, te pone condicionalidades, te vende. Y ahora, ayer pensábamos, pero quiero ver qué decís vos, que esto es peor que el FMI. Porque el FMI en todo caso es un organismo multilateral, muchos países, otros quilombos, no te va a invadir, qué sé yo. ¿Es peor de verdad? O sea, yo creo que es mucho peor, pero yo creo que lo peor no es eso. Lo peor nuestro es no tener un plan de desarrollo propio. Sí. Porque acá no te va a salvar ningún organismo internacional, no te va a salvar ningún país, no tenés que tener un alineamiento automático con nadie, ni siquiera con China. Sí. Lo que tenés que tener es un propio plan de desarrollo. Y por supuesto una buena caracterización del sistema internacional. Claro. Y de saber con qué estados... Si entra Estados Unidos de esta forma, ¿podemos tener un plan de desarrollo propio? Es el peor de los mundos, por eso estamos hablando de condicionalidades. La primera condicionalidad es que te genera esta dependencia a un estado que está eligiendo como rival estratégico a tu segundo socio comercial. Claro. O sea, fíjense... Es poco inteligente. No, pero aparte, lo interesante de todo esto es la brutalidad con que se dicen las cosas. O sea, el comunicado de los ojeros dice... ¿cómo estás ayudando a alguien que nos compite? O sea, esta es la parte interesante. Y no estamos hablando de cualquier sector en Estados Unidos. No estamos hablando que le dicen... Y además, repito, por eso digo que también hay que ver que en la condicionalidad. Porque si fuese el apoyo explícito, ¿por qué no levanta las retenciones al acero y al aluminio? Claro. ¿Por qué no nos ayuda comprando más productos? ¿O por qué no nos deja que se exporte más a por China? Eso, sacándote un poco de la diplomacia, pero tiene que ver... ¿Cómo ves a la dirigencia empresarial argentina? Porque es esto, parece que estamos defendiendo a la Rural, a Paolo Roca y a Madanes Quintanilla, que es Aluar, Techín y Los Ojeros, que son los tres que hablamos. Hay que defenderlos pese a ellos. Hay que defenderlos pese a ellos. Y, por supuesto, yo quiero ir hacia la cuestión que genere, porque lo que estamos viendo también en el mundo es un esquema de concentración tremenda. Acá, bueno, bienvenido acá. Buen día, Nico. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Pero, por ejemplo, algo que siempre hemos hablado también con Nico y con Martín, que está acá, es esta configuración nueva del mundo, donde tenés las corporaciones con mucho más poder que los estados, y estamos hablando de este nivel. O sea, nosotros tenemos que discutir un modelo productivo donde tengas un esquema más equilibrado, donde hagamos políticas que beneficien a los pequeños productores. Fíjense lo que pasó. O sea, no hay ningún beneficio para los pequeños productores y armaste un esquema de beneficios, que es lo que Milei está trabajando por los grandes grupos concentrados. Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos que enfrentarnos a eso. Lo que tenemos que hacer es políticas positivas para generar un esquema donde haya más igualdad y mejor distribución de esa situación, ¿no? Trajiste el libro, yo tengo un regalo para vos. Mirá qué bueno. Intercambio. Bueno, yo dije que ahora iba Pará. Primero, abrir regalo. No, hay peaje, el 3%. No, pensé que querías primero recibir algo a cambio. No. Yo solo regalo. Igual estoy regalando algo que mandaron los del editorial Acal. Claro, que estuvimos promocionando el libro. Bueno, como estaban escuchando... mira, este no lo tengo, mirá. Mirá lo que es. Qué librazo. Divino. ¿Lo conocés? Lo conozco, no tengo el libro y aparte es un tema que me interesa, que es la revolución cultural, ¿no? Que hemos hablado acá de la revolución cultural. Bueno, ponelo ahí a cámara, mirá. Ahí está. Espectacular. Bueno, gracias a los amigos de Editorial Acal. A mí me mandaron un ejemplar también. Así que ya tengo la lectura del verano. Pues es un libraco de como... Es para llevarlo a la playa. Para llevarlo a la playa. No, a mí lo que más me gusta es que me regalen libros. Bueno, ahí está. La revolución cultural, que dicho sea de paso, fue la respuesta que encontró China en su momento a la pregunta que te estabas haciendo vos recién. Exacto. Quizás no es la respuesta más adecuada en los tiempos los que resultados corren, no fueron los como mejores. Argentina, los resultados no fueron los mejores, pero es esa cuestión, ¿no? Cómo lidiar con ¿Cómo puede lidiar el poder político, en tanto poder popular, con el poder concentrado, en tanto poder heredado a lo largo de generaciones? Porque los pueblos cambian, las generaciones pasan, la plata sigue en las mismas manos generación tras generación, el poder sigue en las mismas manos generación tras generación, y esa es la inercia contra la que hay que luchar cuando se quiere un mundo más justo. Es que si nosotros no discutimos sentido, no discutimos los temas de fondo,
vamos a repetir los mismos patrones. Por eso vuelvo a insistir con respecto de Luis Caputo. Si nosotros no discutimos que acá el problema central es el esquema especulativo financiero y la concentración en pocos grupos, lo que vamos a hacer es una pérdida de autonomía, de soberanía. Estamos cediéndole la política a eso y estamos degradando la política. Entonces, si no empezamos a discutir las cuestiones de fondo, y yo por eso siempre agradezco este espacio, porque no se trata, en definitiva, de profundizar solo el esquema de China, sino profundizar cuáles son nuestros sectores para poder, y que tenemos potencia y para desarrollar de Argentina. ¿Cuál es la salida sostenible de Argentina y en términos también de prosperidad de nuestra sociedad? Ahí ese libro, porque te interrumpí con lo del libro, pero bueno, aproveché para traerte el regalo. Vos trajiste... Como estuve con muchos autores de otras nacionalidades, sí, acá... este es argentino. Este es un autor argentino, Gustavo Girado, un economista, Sí. que también dirige un posgrado en la Universidad de Lanús sobre estudios de China y América ¿Cómo hicieron Latina. los chinos? Este es Me muy gusta el interesante título. del libro de Gustavo porque pone eje en algo que hablamos siempre, que tiene que ver en todo el esquema del conocimiento, Sí. el desarrollo Bueno, para allá, así te lo agarra la cámara. Ahí está. Lo ponemos, es muy recomendable. ¿Cómo y hicieron los chinos? habla también del esquema de los estándares, ¿no? Se mete mucho con el tema del 5G. ¿Es el mismo de Un Mundo Made in China? Es diferente. El autor, digo. El autor es el mismo. Sí, ese está buenísimo. Les Pero recomiendo. este también es muy recomendable. Sí, Gustavo La tiene próxima voy a varios. traer yo un libro para recomendar sobre China, porque tengo Perfecto. también un aporte para hacer a Muy la bien, bibliografía y un aporte además extraño, porque es un aporte que viene desde Estados Unidos y desde una historiadora muy joven norteamericana, que escribió un libro que se llama ¿Cómo hizo China para escapar de la terapia de shock? Ah, Y que explica cómo China en los 80 y en los 90, cuando todos los países pasaban por ajustes neoliberales, decidió un camino distinto, que es lo que explica que hoy puede hacer todo lo que está haciendo. Naomi Es Klein con extraordinario. ¿cómo es la doctrina del shock? Exactamente, es como hizo China para que la misma doctrina que se aplicó en todo lo que hoy conocemos como el sur global, y en ese momento se le decía tercer mundo, ya a China no se le puede decir tercer mundo a esta altura del partido, No. cómo hizo China para que escapar de esas recetas que estaba aplicando Estados Unidos en todo el mundo. Es muy interesante. Si me permite, yo quiero introducir un tema que para mí quedó medio al costado por esta coyuntura de Argentina, pero fue fundamental, que pasó ayer también, que tiene que ver con esta intervención donde Trump se puso como al frente con respecto a TikTok, ¿no? Donde empresas estatales, donde el Estado obligó a TikTok a comprar, a ceder su participación por empresas norteamericanas. Esto es un dato sabía muy, eso. muy importante que pasó, porque acá pasaron dos cosas que la coyuntura medio que lo tapó. El acuerdo que hace Trump con Starmer, Sí. de tecnológico del sector nuclear y de la computación cuántica, o sea, es un acuerdo histórico donde básicamente alinea el sector tecnológico de Inglaterra con Estados Unidos y dice: acá tenemos que dar la batalla Totalmente. contra China Sí. en inteligencia artificial, escuchen, computación cuántica y sector nuclear. Sí. Y acá voy a volver al esquema ese desastroso. Pará, perdón, te tengo que interrumpir un segundo, porque tenemos tanda electoral, es un horror esto, ya lo sé, y además esto de TikTok no lo sabía y estoy muy interesado, pero bancame un minuto porque lo tenemos que poner obligatoriamente, y seguimos, estamos con Sabino Vaca Narvaja, Argentina, hoy más interesante e importante que nunca, así que banquen un segundo la tanda electoral que seguimos, dale. Bien, 9:31, seguimos con Sabino Vaca Narvaja, hoy Argentina, y recién contó que Estados Unidos obligó a TikTok a qué? A ceder parte de su participación accionaria a empresas norteamericanas, ¿no? Fíjense ¿De esto, quién era TikTok? de ByteDance, que es una compañía china. Sí. Obviamente en la negociación quedó ByteDance manejando a nivel global, pero no en Estados Unidos. ¿Puede hacer eso? Lo acaba Bueno, de hacer. lo hizo. Se asociaron en realidad. Biden sigue estando, sigue participando Bueno, de las ganancias por publicidad y demás. Lo que le cede es el manejo de la información. Mayor participación, pero, Pero ¿y eso acá por qué? me trajeron a mi juego pero primer punto es esto, es Trump copiando a China, ¿no? Porque acuérdense cuando yo les dije cómo fue el desarrollo chino, le pedí a las empresas Esto. norteamericanas, bueno, transfieran tecnología y asóciense con empresas locales. Tenemos lo de, mirá, qué rápida la producción. Tenemos el anuncio de Trump firmando esto. Mirá. Bueno, pero fíjate cómo se nos pasó algo para mí Sí. central y ahora quiero meterme en profundidad. Muchas A ver, gracias. traductor que Por eso- sabe inglés. Tuvimos buenas conversaciones hoy Ah, está traducido, está sobre traducido. Gaza con representantes del Oriente Medio, reyes y los principales líderes Acá del está Oriente sobre Medio. Gaza. Y tuvimos buenas conversaciones también con Bibi Pero ¿por qué Netanyahu digo que es para una tratar de cuestión, un lograr elemento la central?
Acá entrega de los rehenes, voy a seguir para con la ponerle fin a recomendación la de libros. situación en Gaza. Para mí hay Es algo 4 terrible. libros muy importantes para analizar todo el fenómeno Pensamos de que la, es de la posible, Big puede Data, darse pronto. del esquema Queremos el regreso de de los cómo rehenes, ahora Estados Unidos y la entrega de mayoría de los los cuerpos, estados consideran y como estratégico queremos este esquema de las plataformas, Sí. que los voy a poner en orden de recomendación, pero también en un cierto orden cronológico. Slobodian, Capitalismo de la Fragmentación, Sí. Muy interesante. Snirsek, Capitalismo de Plataformas. Sí. Acá me Eso por tienen si que- querés escuchar a Trump. Ahora vamos pues a está ver bien. la parte de cosas. Vuelvo para atrás. Slobodian, Capitalismo de la Fragmentación. Snirsek, de Caja Negra, Capitalismo de Plataforma. Zubov, Capitalismo de Vigilancia. Y el último, que en realidad lo que plantea es como un cambio del sistema ya capitalista, que es Varoufakis, Tecnofeudalismo. Sí. Para mí estos 4 libros son imprescindibles en esta etapa. Y acá volvemos al esquema de Trump. Acuérdense que en un acto, ¿no? Yo ya creo que ha sido superado Capusotto en este esquema de colonial de Milei con Estados Unidos. Y acuérdense que en esta reunión forzada, Trump le regala un posteo de X. Sí. O sea, es impactante, ¿no? Porque va Peor, de su propia red social. Bueno, ese es el tema que quería introducir. Trump acá ataca fuertemente a los países de los BRICS, Sí. ¿no? En este esquema arancelario. Brasil, India, Sudáfrica, Rusia y China. Sobre todo, yo creo, por el esquema monetario, ¿no? Ujú. Pero fíjense que el esquema de poner aranceles al 50% a Brasil, en detrimento de su economía, ¿no? Esto hay que decirlo porque acuérdense que en la relación para Brasil, Estados Unidos es el segundo socio comercial, con un déficit superavitario para Estados Unidos. O sea, tiene superávit en la relación con Brasil. O sea, que está haciendo una cuestión antieconómica, dejándose llevar por el esquema político. Y la justificación de esto es liberarlo a Bolsonaro, pero la de fondo es lo de X. Porque acuérdense que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil le pidió aplicar la jurisdiccionalidad local, un acto de soberanía, y por esto salta Trump muy fuerte. Entonces, dime qué detentas y te diré de qué adoleces, ¿no? O sea, cuando hay un esquema así de proporcionado, lo que estamos viendo cuáles son los intereses de fondo. Entonces, que Trump haya actuado de manera tan desproporcionada, acuérdense, sanciones a los jueces, le saca la visa, o sea, un esquema obsceno en las retenciones, pese a que afecta a sus intereses económicos, tiene que ver con que la plataforma X es un arma de influencia política. Entonces, estos 4 O sea, libros... me tocaste X, yo te voy a... Bueno, y fíjense estos Es una acuerdos con las represalia. grandes corporaciones y esto que está pasando que no le estamos dando mucha importancia, donde les está haciendo jurar a las tecnológicas, porque la verdad que por eso es interesante que un Estado, entre comillas, que era liberal plantea esto, les está haciendo jurar como tenientes coroneles en el ejército a las principales tecnológicas norteamericanas. Y ingresando con el Estado, comprando 10% de las principales empresas. Generando contratos en el esquema del ejército. Cuando vos jurás como teniente coronel, ponés en riesgo para Estados Unidos lo que es traición a la patria. Entonces, pasás a otro elemento jurídico. Entonces, pero lo que está diciendo ahí es que estas son nuestras herramientas. Más importantes que la economía es la incidencia. Y fíjense en Alemania, cuando criticaban, y en Francia, la incidencia de X, se lo acusaba a Elon Musk. Bueno, pero acá, ya como decís vos, de su propia red social, ¿no? Tomando, mostrando que el interés de Estados Unidos hoy más importante está en las plataformas y en el esquema tecnológico que en la propia economía. Bueno, esta semana tuvo más influencia un tuit de Scott Bessent que cualquier cosa que haya hecho el gobierno argentino. Lo que habla de la debilidad del plan económico, ¿no? Porque... ¿cuánto duró esa influencia? Nada, un día. Después cayeron, o sea, porque no hay nada de fondo. Vuelta todo. Sí. Son todas promesas y no hay nada de fondo, y lo que te marca es esto, que el mercado le dio la espalda a Milei y tiene que ser salvado por un Estado con el instrumento que él aborrecía y que decía que venía a destruirlo, que era el Banco Central. ¿No? Por eso Milei ha roto todas sus convicciones de su teoría económica en 2 minutos y se ha dejado subyugar por una potencia extranjera que está reivindicando al Estado, ¿no? Porque lo que está haciendo Trump es queriendo industrializar, desacoplándose. Sí, un Estado al servicio de los de arriba, no de los de abajo también. Bueno. Porque si no, está toda esta otra cuestión de Trump es peronista. No, se puede ser proteccionista para proteger
a los más poderosos y no para distribuir. Ese es ¿Qué es lo que está pasando? Trump está bajando los impuestos a los más ricos, está cortando planes de ayuda, planes de infraestructura, es decir, es también parte de este esquema neoliberal, solo que con una mirada donde le presta un poco más de atención a los intereses propios que el fanatismo por una figura que tiene en un póster, que es lo que hace Milei. Claro. Es exactamente así, por eso lo que digo es, tenés competitividad económica y competitividad política, porque nosotros estamos bregando, los países del sur global, por un mundo más multilateral. Ellos quieren un mundo más concentrado. Acá hay una entrevista que también le hace muy interesantes a Emanuel Álvarez Agís, donde él plantea esta dinámica volvemos al libro de Varoufakis, del tecnofeudalismo, de gigantes tecnológicos que tienen más incidencia sobre las políticas, volvemos a Slobodian, de un capitalismo fragmentado con paraísos fiscales, donde los tipos quieren un Estado más débil, precisamente para tener más beneficios y más concentración. Que no producen nada, pero es la plataforma en la que se venden las cosas. Por ejemplo, es el famoso Airbnb o Uber. Uber no produce autos, pero te maneja. Bueno, pero ahí por eso recomiendo estos libros, no construye. porque Snearcer, donde habla, es difícil pronunciar porque es SR, ¿no? Tal vez lo estoy pronunciando mal, plantea en su libro Capitalismo de Plataformas una cosa interesante. Yo tenía también esa idea, y él dice que este capitalismo de plataforma tiene un capítulo industrial. Entonces pone un ejemplo que para mí en ese momento era desconocido, que el Rolls-Royce hace hoy el 90% de las turbinas. Ajá. Entonces decide, en un esquema de política, decir, no vender más las turbinas, sino alquilarlas para mantener el dato de cómo funcionaban las turbinas en los distintos ambientes, en las distintas cuestiones climáticas y en las distintas tensiones del uso. ¿Por qué? Porque esta es la discusión que dice Snearcer, porque el dato pasa a ser más importante para el capitalismo que la misma producción de bienes. Entonces, saber el dato le da el salto tecnológico a la Rolls-Royce de tener la hegemonía en los motores del Rolls. Hoy es el hay otro movimiento ahí, que es una economía que dejó de ser una economía que estaba destinada al consumo. Rolls-Royce fabricaba autos que se los vendía a personas y ahora está destinada a proveer servicios a esa punta de la pirámide, sea estatal o sea corporativa privada, pero ya dejás de pensar en el consumidor como una persona que tiene que ganar plata para después gastarla, y el consumidor es solamente ese sistema, la verdadera casta. Cuando hablamos de casta, hablamos de eso, de 10.000, 20.000, 50.000 personas en todo el mundo que son los verdaderos beneficiarios de todo este sistema, y que son estas megacorporaciones que muchas veces son más poderosas que estados enteros. Entonces, un mundo donde tenés estados fragmentados, donde no hay control de estos gigantes tecnológicos, que tienen, en algunos casos, economías personales más grandes que países, y donde te influye en el esquema político, porque, como dice Nico, Trump es un representante de ese poder concentrado, porque él mismo es un empresario vinculado a ese esquema de poder concentrado. Que está muy bien esa lectura, porque si bien está promoviendo un esquema más industrial de Estados Unidos, y tal vez si yo fuese norteamericano me gustaría más su discurso, pero para mí lo está haciendo con un nivel de fracaso importante. Fíjense este esquema de expulsar científicos, de ponerle las visas al esquema científico, que, de nuevo, en el primer gobierno de Trump, lo que hizo Trump, el esquema de fondo era tratar de frenar el avance tecnológico de China, lo aceleró. China se despegó en 5G, ahora en China se está usando el 10G en el esquema de comunicación, o sea, fíjense... El 10G, o sea, ya existe eso y se está usando en China. China está en un nivel tecnológico que ya tiene los semiconductores, o sea, logró despegarse de ese esquema, y Estados Unidos está atrasado y se mete en este esquema de tratar de revitalizar, por eso Dios te acuerda con Inglaterra muy fuerte, que tiene como objetivo alinear a estos tecnócratas casi a un nivel de ejército. Sí, y ahí te agrego algo más. Ese acuerdo con Inglaterra, al cual acá casi no se le dio bola, directamente termina de enterrar, si alguien tenía la expectativa de que no fuera así, la idea de recuperar las Malvinas acercándose a Estados Unidos. Una idea que no es nueva, que tenían los milicos incluso en el 82, que Milei la promovió, más no sea de pico para contentar a los trolls y a su base, pero que siempre estuvo claro, y con este pacto queda más claro todavía, de que no va a ser así, porque Estados Unidos e Inglaterra son prácticamente una unidad hoy en día. Y en ese sentido hubo otra noticia muy importante esta semana que pasó bajo el radar,
en otros lugares del mundo fue tapa, porque todavía la sección de internacionales sigue estando adelante de los diarios, acá eso ya no sucede más. Pero se firmó un acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudita de cooperación militar a nivel OTAN, incluyendo artículo 5. Y eso significa básicamente que Arabia Saudita está protegida por el paraguas nuclear de Pakistán. Y eso cambia absolutamente el equilibrio militar en Medio Oriente. Y cuando uno dice el paraguas militar de Pakistán, está hablando de China. Porque China y Pakistán son socios militares de la misma manera que lo son Europa y Estados Unidos. Volvemos siempre a los aviones. Los aviones chinos que nos iban a vender son los mismos que tiene Pakistán, por ejemplo. Los desarrollaron incluso en conjunto. Los tanques, los misiles, todo viene de China. Con lo cual se está empezando a armar una contra-OTAN en Medio Oriente, donde China, que venía acercándose a Arabia a través de carriles diplomáticos y económicos, acá a través de un proxy lo hace ya militarmente. Y en un momento donde además está volviendo a crecer la tensión en Europa, en Ucrania, Trump salió esta semana también a decir que Ucrania tiene que pelear para conquistar todo el territorio que perdió, cuando hasta ahora decía que Rusia se lo podía quedar. Digo, está habiendo una subida de tensión muy fuerte y se está notando mucho. Esta es una de las raras veces que la Asamblea General de la ONU está produciendo algo más que discursos. Claro. Está habiendo cambios reales en el mundo que se están dando en tiempo real. Y en la Argentina estamos mirando otra película, es impresionante. Y te sumaría ese dato muy importante, el esquema del patrón oro, o sea, el esquema de la vuelta. O sea, en los últimos 10 años, acuérdense que nosotros siempre decíamos que China es un gran tenedor de bonos del Tesoro norteamericano porque esa etapa de cooperación fue muy fuerte con Estados Unidos y acumuló eso como un esquema de reserva estratégica. Bueno, en los últimos 10 años se desprendió de la mitad. Ah, sí. En favor del oro. Está volviendo al oro como reserva y salió comunicado ya del gobierno chino proponiendo que la reserva de oro se dé en entidades financieras chinas, ¿no? Porque hoy eso pasa en Inglaterra, ¿no? Fíjense cómo que también fue una potencia enorme y sigue siendo Basilea como el lugar de reserva del oro, y fíjese de nuevo la mentalidad colonial de este gobierno. O sea, el gobierno argentino mandó oro para allá. Nadie sabe cómo, nadie sabe, o sea, hay una letra chica que no sabemos, pero en un momento donde los estados vuelven al oro para asegurarse, Argentina lo exporta, ¿no? Sabino, ¿cómo juega? Porque esta semana pasaron muchas cosas, los anuncios de Scott Bessent, el viaje de Milei allá, y también la jura justo del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, de Peter Lamelas, que cuando habló en el Senado de Estados Unidos dijo que básicamente su trabajo, entre otras barbaridades, dijo: voy a recorrer todas las provincias para frenar los negocios con China. O sea, lo dijo así además. Por suerte salieron varios gobernadores a rechazar este esquema de interferencia interna increíble, pero ¿qué pasa? Acá volvemos a otro tema para discutir, ¿no? De discusiones de fondo de Argentina. Vos tenés la reforma del 94 que le cedió manejo de los recursos estratégicos a las provincias, sí. Sobre todo minerales, energía, con lo cual, fíjense, estamos hablando de las condicionalidades. ¿Cómo no va a decir eso si lo que necesita Estados Unidos, lo hemos visto a través de sus voceros, decir que minerales estratégicos? Fíjense otra discusión muy importante que está pasando con respecto a las tierras raras. O sea, China es hoy, tiene casi del 80 al 90% de las tierras raras procesadas. Cuando empieza esta segunda guerra arancelaria de Trump, que yo digo tiene de fondo el esquema monetario, ¿qué hace China? Le responde también arancelando el esquema de restringiéndole las tierras raras. ¿Para qué se usan las tierras raras? Para los componentes tecnológicos, para la industria militar, para la industria aeroespacial. O sea, es determinante. Entonces, si vos no tenés eso, es como el petróleo en siglos anteriores. Sí. Pasa a ser un recurso estratégico. Nosotros tenemos. Argentina tiene, y también tiene uranio. Entonces, la discusión que nos está mostrando la MENA también de fondo es por los intereses, las condicionalidades que nadie quiere discutir, que Toto dice no hay, que todo el esquema económico de Argentina las quiere negar, y ya empezamos a verlo por el nuevo ministro de Economía, Scott Bessent, en sus propias declaraciones, pero también estas visitas obscenas acuérdense en su momento, esta desproporción de Milei de ir a visitar a Laura Richardson a Ushuaia, sí. A la madrugada, tratándola como si fuese el presidente de un Estado soberano, haciendo también eco a todas las cosas que decía Laura Richardson, de la base espacial del espacio profundo, del esquema de la minería en favor de China, de los recursos acuíferos, de recursos de ahí es el mapa de las condicionalidades, y este fondo de estabilización que se hizo con México, ¿qué tenía como contraprestación? El petróleo. El petróleo. Acuérdense de Pemex. Entonces, el swap. bueno, entonces acá lo que estamos viendo es
la hoja de ruta de lo que van a ser las condicionalidades, no solo para condicionar a un gobierno futuro, porque yo creo que el diagnóstico de ellos no son tontos tampoco, estamos hablando de una élite que entiende economía. Fíjense que aún con este esquema donde, como el esquema financiero es tan volátil, hay una pequeña baja del riesgo país que ahora vuelve a subir, entidades financieras de peso como JP Morgan dicen, esto no se solucionó, la cuestión de fondo no está solucionada y desestiman la intervención y de compra de bonos argentinos, porque están hablando acá hay un problema estructural. Por eso yo repito que acá lo que hizo el gobierno fue anunciar la devaluación el día después de la elección, porque es insostenible. ¿Es irreversible si Estados Unidos entra de esta forma? No, nada es irreversible. Por eso, acá voy a hacer una crítica propia, a mí nunca me gustó la consigna irreversible, porque incluso en algunas filosofías ni la muerte es irreversible. Entonces yo creo mucho en la acción política, o sea, sigo creyendo en la acción política. Entonces, lo que sí tenemos que nosotros es ser conscientes, porque vos no podés, si no conoces el elemento y no sabes cuáles son los intereses, por eso es muy importante este espacio y la discusión que se da acá también de los temas internacionales de fondo, porque si vos no tenés eso caracterizado, sos menos soberano, estás más limitado para actuar o vas a actuar en cosas que no son estratégicas. Recién trajiste una discusión muy incómoda, que es esto lo digo yo, el falso federalismo salido del año 94, en el cual le das a las provincias lo que hay en la tierra. Y vos decís, bueno, eso es federal porque tiene más poder, claro, pero dejás un gobernador absolutamente indefenso frente a una megacorporación, un país, etcétera, en lugar de tener los recursos naturales discutidos por el país. Está bien, me animo a decir prácticamente imposible que se cambie eso, pero sí se puede actuar de forma inteligente. Vos planteaste alguna vez, por ejemplo, una agencia de negocios con China. No sé, que tenga que pasar por ahí. Tengo muchas ideas. Creo que tal vez necesitamos un programa, pero entero, la verdad por suerte, repito, tenemos gobernadores que son nacionalistas, que tienen un componente nacional, que han salido a criticar esta intromisión de la Melas, que han armado, pese a este esquema que comparto con vos, han armado un esquema de Mesa Federal del Litio, Mesa Federal del Cobre. Hay una organización, o sea, al no hacerlo el Estado Nacional, lo hacen ellos y me parece eso positivo, porque se están dando una estrategia, porque también acá lo que hay que entender en este esquema que también desproporcionado de Argentina exporta muy pocos minerales al mundo para lo que tiene, ¿cómo le sacás valor agregado a esa exportación? Porque también hay que luchar con este esquema de primarización y el actor que más le impacta eso es al gobernador, porque él ve los recursos que se están exportando y ve también lo que le impacta a su esquema. Entonces, si nosotros, que además tenemos una industria automotriz importante, generamos, por ejemplo, es muy interesante con China, esto mismo que le está pidiendo Trump, las tecnológicas, nosotros le podríamos decir a China, bueno, ustedes se desarrollaron con este mecanismo, repitamos con Argentina, ya que ustedes quieren que... ¿Cómo hicieron el libro? ¿Cómo hicieron los chinos? Pero con respecto al tema del litio, vos le podrías decir, mira, tenemos industria automotriz, vamos a, por lo menos una etapa, empezar a fabricar celdas, porque ustedes, las plantas que están, las empresas que están invirtiendo en litio en Argentina, también fabrican baterías, también tiene industria automotriz, entonces un asociativismo positivo donde vos le exijas asociarte con empresas locales y le pidas transferencia de tecnología. Entonces, vos pasás no solo a exportar litio, que es importante, y que tiene un componente industrial, porque se exporta carbonato de litio por un proceso químico, vos podrías estar ya armando celdas de litio y armando un esquema propositivo, porque Argentina además, a diferencia de Bolivia y Chile, tiene sector automotriz. Claro. Si vos haces lo contrario, lo que está haciendo Milei, fíjense el esquema colonial, Milei le acaba de dar un cupo de 50.000 unidades para la industria automotriz de electromovilidad. Entonces, Estados Unidos, Trump, le pone 100% de aranceles a BYD y acá le dan 0 arancel. Entonces, ¿qué está pasando? Y fíjense de nuevo cómo un esquema positivo con China, Brasil es el espejo, que tenemos un acuerdo también complementariedad vinculado al tema automotriz a través del Mercosur, se están yendo a radicar empresas chinas, a producir autos. En Brasil. En Brasil. En Argentina estamos comprando los autos. Entonces, acá hay un drama, como nos pasó con el sector textil, como nos puede pasar con la industria automotriz si no somos inteligentes, porque nosotros, por ejemplo, exportamos muchas pick-ups. Sí. Si los chinos empiezan a fabricar pick-ups en Brasil eléctricas, estamos perdidos. Entonces, esas son las cuestiones estratégicas que tenemos que problematizar. Y con respecto al esquema de las provincias, yo planteaba en esta reorganización que creo que hay que hacer de nuestro servicio exterior, vos podés tener agregados regionales, tal vez como provincia no, pero sí como regiones. Y como regiones productivas podrías tener en las principales embajadas, donde tenés
la complementariedad y la estrategia para agregados provinciales, actuando para atraer inversiones, para Por decir, mejorar ponerle la Cuyo, exportación. no sé, que es una región produce vinos, que tenga un agregado comercial en China de Cuyo que se dedique específicamente a eso. Exactamente venderle eso. vinos a Chile los chinos. exporta 3 veces más a China que nosotros. ¿Cómo puede 3 ser veces eso? más. Tenemos, obviamente, mucho más vino, de mayor, no quiero ir en contra del vino No, no, chileno, son ricos también, pero tenemos más vino que Chile. de mayor calidad. O sea, algunos, yo me acuerdo de la industria vitivinícola, con que yo interactué mucho con todos los sectores productivos, te decía, bueno, pero Chile tiene tratado de libre comercio. Sí, pero nosotros vamos a competir a los vinos de Australia, a los vinos Claro. de Italia, de Francia. Nosotros tenemos mucho para el sector de lujo de China. De China. Y que créanme que es enorme. Entonces, Sí. repito este dato, 400 millones de sectores medios que van a duplicarse en el 2035, van a ser 2 Europas de Sí. sectores medios Creo que en nos China. queda algo a nosotros también. Ese es otro quilombo, así Bueno, que sí pero- que se comen todo. Pero por eso, fíjense que nosotros trabajamos el sector porcino. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque está bien lo que vos decís. Y en esto, yo me acuerdo, tuve una charla muy interesante con Adimra, el sector también mecánico argentino, sí. metalúrgico. Y yo decía, con China vos tenés, de nuevo, una relación asimétrica, primarizada, que la podés deconstruir teniendo un esquema estratégico. Con el sector de Adimra nosotros estamos trabajando para que China pueda financiar, para hacer una reconversión del esquema de maquinaria, para mejorar nuestro esquema productivo. Entonces vos tenés una lógica que lo que te genera es apalancamiento industrial, otra lógica con China que te destruye el esquema industrial. Son dos formas de relacionarte con China, por eso digo, no es que te va a salvar China, te va a salvar tu propia estrategia de desarrollo Claro, nacional. eso te iba a decir. Ese es el esquema donde creo que tenemos que debatir. Nosotros esto es un problema de varios partidos políticos, no estamos reflexionando sobre nuestras instituciones. Si vos no reflexionás sobre estas instituciones, te generás un servicio exterior, una cancillería que si no está bien dirigido, no vas a tener resultados. Entonces tenés Chile que exporta 3 veces más, Brasil que exporta 10 veces más. Entonces Argentina tiene un doble drama, porque además tiene déficit con China hace años. También nosotros tuvimos déficit comercial, pero ves Brasil, ves Perú, ves Chile, que están primarizados, que no tienen déficit. Centralmente porque exportan minerales. El valor agregado que Argentina tiene de los 3 minerales estratégicos para la electromovilidad, Podríamos industrializarlos. cobre, litio y tierras raras, que podríamos ir a una semi-industrialización con un futuro, repito, tenemos que volver a los planes quinquenales. Si nuestros partidos no discuten proyectos, programas, doctrinas, solo nos enfocamos en los candidatos y vamos a repetir los errores del pasado. Sí. Si nosotros no mejoramos nuestras instituciones, después viene una persona desequilibrada y dice las instituciones no sirven y la sociedad le cree. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a generar empatía institucional, que nuestras instituciones estén ligadas al sector federal, A lo que somos. productivo, generen resultados, porque Argentina, esto yo siempre soy muy positivo, tenemos cualidades óptimas. En términos también, fíjense esto que está pasando con el esquema bélico, porque Trump hizo este discurso también horrible en la ONU, donde decía, ustedes son un desastre, pero que tiene razón, pero lo que está creando él. Sí, sí, Porque sí. en este esquema de desacoplar, de Esta poner discusión es aranceles, buenísima porque vos decís, criticamos a Milei porque viajó 14 veces a Estados Unidos. Bueno, pero nuestra Cancillería está enfocada a Estados Unidos también. bueno, tiene un área, yo lo explicaba, No es que... 30 embajadas en Europa, no solo Sí. Estados Unidos, Europa, 15 en Asia. La Cancillería tiene un área que lleva a Estados Unidos, se llama América del Norte. Sí. Y El no hay área área que de lleva China. a China se llama Diallo, o sea, Asia y Oceanía, la engloba dentro, o sea, es Por eso digo, desopilante. está creo bien y la crítica a Milei, pero también la autocrítica de mirar, eso, aunque no esté Milei, seguimos teniendo un Estado Es enfocado hacia un fundamental. lugar que no es. Es fundamental y también, porque yo no lo dije en las participaciones anteriores, y también hay que reflexionar que metieron preso a nuestro principal líder, a la principal líder opositora, Sí. Cristina. Eso también hay que... De hecho, Lamelas lo dice en el Senado, dice, Por eso vengo digo- a garantizar que Cristina sigue en cana. Y acuérdense este esquema de prohibición a Cristina, o sea, Ujú. por eso digo acá, de fondo, hay un ataque político. Obviamente en la historia demostró que estas cosas, sobre todo al peronismo, el efecto es exactamente el contrario. Acuérdense de la consigna lucha y vuelve, ¿no? Sí. de Perón. Bueno, yo estoy convencido que nuestra acción política va a hacer que Cristina salga en libertad y tenemos que hacerlo, porque no puede ser que acá lo que estamos viendo es esto. ¿Por qué le dan este apoyo? Vos preguntabas, ¿por qué le dan este apoyo a Milei? Y porque está haciendo a Argentina como un protectorado de Estados Unidos. Claro. Ese es el apoyo. Entonces tenemos una líder que planteaba una relación distinta, que cuando hace la Asociación Estratégica Integral con China planteaba un esquema distinto. Entonces nosotros
no podemos ser serios, un Estado serio, si no discutimos un programa, un plan, si no logramos que la liberen a Cristina. Y repito, esto se va a hacer a través de la acción política internacional, pero también política interna. Y si no reflexionamos sobre este descalabro financiero que vuelve a generar Luis Caputo por segunda vez. Sí. Si no reflexionamos sobre esto, va a pasar una tercera vez. No sé, viste que decís, bueno, Caputo no es más ministro de Economía. Bien, ahora es Scott Bessent. Tremendo. Bueno, che, tenemos que ir al pase. Yo te digo, están pidiendo más Sabino. Me quedaron Quédate muchas al pase, cosas. No te igual, no te quiero Hasta las presionar, 12. pero una vez cada 15 días es poquito. No, si les parece, ya la semana que viene, como Epa. teníamos el tema aeroespacial, yo me comprometo a estar. Es decir, Mirá. porque para mí es un tema de fondo. Mirá que empezás a decir, te hacemos morir toda la semana. Después todos los No, días. si están de acuerdo, porque Sí, obvio. yo creo que es central discutir la cuestión de fondo y el esquema Y espacial. sí. Quiero problematizar también lo de la base espacial del espacio profundo, algo que salió sobre esta también antena en Neuquén de cooperación con la universidad. Perdón, de Sobre San todo porque Juan. es el tiempo de discutirlo. Porque el 11 de diciembre del 2027 tiene que estar todo escrito, no empezar a escribirlo ahí. No tenemos destino. Así como Milei tenía las corporaciones que le escribieron la ley bases, si nosotros no reflexionamos sobre esto, no involucramos a las provincias, hay un organismo muy importante, el Consejo Federal de Inversiones, que hay que involucrarlo en, Sí. en la discusión de fondo de las políticas. chat está full, el chat Ahora- quiere- ahora hay Ah, que los aprovechar productores. la oportunidad histórica de la cagada que se mandó este gobierno para Sí. volver a hablar con los productores que Total. quieren una relación con China, con la India. Y que entiendan que el enemigo no es el peronismo. Sí, claro. Total, Fíjense, exactamente. es Total. Estados Unidos. Che, en el chat están a full que quieren que Sabino se quede. Básicamente quieren que conduzca este programa ya. ¿Podría conducirlo Sabino? Yo vengo a una columna de algunos temitas judiciales y ya está. No. ¿Cómo lo ven? Yo estoy abocado al tema China, que la verdad que me interesa, pero no al tema China, repito, al tema de cómo Argentina podría desarrollarse rápidamente con 5 sectores donde Claro. China... Al tema Argentina. Primero Argentina, exactamente. Primero Argentina, después China. Gracias, Sabino. muchas Buen gracias a fin de ustedes. y nos vemos la semana que viene entonces. Exactamente.